3, 2, 1, al aire. Acción Ciudadana. Esta es la canción que más me gusta cantar. La canto cada mañana para agradecer la tremenda gentileza del Señor de darme la chance de un nuevo día, es decir, de empezar de nuevo. Decir, este es un nuevo día para empezar de nuevo. Un cálido abrazo en la distancia para todas y todos en este nuevo encuentro y nueva oportunidad para nuestra acción ciudadana. Él es Facundo Cabral, cantando de su autoría, Este es un nuevo día. Yo soy Nelson Julián Villamizar y traigo para ustedes los últimos detalles del Foro Democrático por los Derechos de las Personas con Discapacidad y sus familias, que sucedió hace unos días y que nos dio la posibilidad de posicionar en la agenda de los candidatos, entendiendo que uno de ellos será el próximo alcalde. Entonces hoy, con un mejor sonido del programa anterior, presentamos excusas, tuvimos alguna falla en captar el adecuado sonido, pero ya en esta oportunidad va a mejorar mucho más y vamos a tener más posibilidad de que sea audible esas presentaciones que hicieron los candidatos. En esta ocasión vamos a dar las bases para la evaluación y la tarea que sigue a partir de la semana entrante y que puede ser aplicada en todos los territorios a lo largo y ancho de nuestro país, tomando como referente esta experiencia del Distrito Capital. Bienvenidas y bienvenidos. Acción Ciudadana. Bueno, como dijo Rodrigo, este es un tema recurrente en todas las campañas y en cada administración se avanza un poquitín, pero ya llegó la hora de que haya un avance significativo. Y ustedes, y esto a mí me impide moralmente pedirles el voto, porque hasta que no hagamos las realizaciones no vuelvan a creer en nosotros, porque aquí nos paramos siempre esa carreta y pocas veces se cumple. Yo quería, lo primero, antes de trazar cualquier política pública para algún sector, en este caso las personas con discapacidad, hay que saber cuántos son, y las cifras todas difieren. La Organización Mundial de la Salud dice que son el 12%. El 12% de Bogotá tendría que ser casi 1 millón de personas con discapacidad. Pero el distrito reconoce 240.000, a veces 223.000. Y hay otra cifra que el doctor Galán de 475.000, que es otra que yo también tenía. Es decir, hoy no se sabe cuántos son. Entonces, para poder trazar cualquier política pública seria, con costos, con financiación, uno tiene que saber a cuántas personas está impactando en este momento. Y lo primero que haríamos nosotros con el programa de territorio saludable, es decir, de salud preventiva, con esos 1.000 equipos con los que pretendemos visitar la totalidad de los predios de Bogotá, es hacer una caracterización, prácticamente un censo, y saber cuántos son. Eso no quiere decir que mientras hacemos ese censo no vamos a tener políticas públicas para ustedes. De hecho, yo ya he mencionado algunas: en salud, en empleo, en educación, y empiezo por la de empleo, porque yo creo que para una persona con discapacidad lo más importante es que la sociedad sienta de corazón, no por estadística, no por una cifra, que son útiles a la sociedad. Y entonces yo he venido diciendo que una gran parte de la contratación del distrito, que van a ser más o menos 6 millones en los 4 años, va a recaer sobre cooperativas que nos puedan prestar el servicio. Por ejemplo, siempre pongo el ejemplo del PAE, pero va a ser otros sectores también, y es la ampliación del PAE, que nos va a costar 400.000 millones de pesos para llevarla a 365 días. Yo quisiera contratarlas con cooperativas que se formalicen alrededor de los 404 colegios públicos
Y he dicho, y no porque esté acá, pueden revisar los videos de este planteamiento en otros escenarios, que esas cooperativas tienen que estar compuestas el 30% de mujeres, el 30% de hombres, que son dos de los sectores con más desempleo, más impactados por el desempleo, pero que un 10% tiene que ser de adultos mayores, un 10% de discapacitados, es decir, cada cooperativa, personas con discapacidad, perdón, cada cooperativa sí o sí tiene que tener 2 personas. Si atendemos a que esas cooperativas van a tener 20 personas, 2 personas con discapacidad y 2 personas del sector étnico. Esa va a ser la composición de esas cooperativas, de modo que yo, más que asistencialismo, que también sé que algunos sectores lo necesitan, especialmente esas personas con mayores niveles de dificultad, que están tasadas, digamos, las que tienen discapacidad múltiple, como 10.000. Pero hay personas que todavía pueden ejercer algún tipo de trabajo, algún rol dentro de estas cooperativas, así sea leve, pero como una política de inclusión, exigiré que esas cooperativas que vamos a armar, que son miles, no tenemos hoy la cuantía, tengan a muchos de ustedes ahí dentro trabajando, volviéndose empresarios y ganando dinero como lo hacemos nosotros. De modo pues que esto es una parte del empleo. En la salud, como les dije, nosotros tenemos que poner... En la salud queremos que estos equipos de médicos, enfermeras y médicos, enfermeras y psicólogos, porque también hay un alto índice de enfermedades mentales, obviamente soportar el peso de una discapacidad genera también a veces enfermedades mentales, tengan terapeutas esos equipos, porque yo sé que mucha gente necesita una terapia y no tiene dinero, a veces no pueden ni desplazarse hasta el lugar donde lo necesitan. Entonces nosotros, con toda la humanidad del caso, y pidiéndole el favor que no voten por ninguno de nosotros 4, hasta que no vean que ustedes tienen esa realización en la mano y que les hemos cumplido, por favor, entiendan que nosotros, el humanismo que manejamos en nuestros partidos del Pacto Histórico, queremos resolverles una situación que ustedes no pidieron ni a la que llegaron de manera voluntaria. Son situaciones de la vida, situaciones del universo, a veces accidentes que uno debe entender como dirigente, como administrador de una ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias. Pero sí es algo de lo que nosotros queremos pedirles a ustedes que tengan en cuenta en sus planes programáticos. Es no solamente tener la palabra discapacidad en sus planes, sino tener a personas con discapacidad dentro de sus equipos y cuidadores, que somos nosotros, y queremos que cuando hagan esos planes y programas, por favor, tengan en cuenta a la población con discapacidad, a los cuidadores y a las familias, porque es salir de ese imaginario y poderlo poner en realidad. Muchas gracias. Ahora viene una parte muy chévere. Les vamos a hacer una serie de preguntas que nótese por favor lo bonito que quedó nuestra urna de preguntas. Vamos a tener 2 rondas de preguntas y para cada pregunta ustedes van a tener 2 minutos para poderla contestar. Si alguno quiere complementar algo de alguna de las preguntas que hay aquí, tiene derecho a hacer una sola vez la réplica. Es decir, si a mí me sale una pregunta y otra persona quiere complementar, de todas las que vamos a tener, va a tener 1 minuto. Y lo tiene que avisar simplemente con una levantada de mano. ¿Listo? Entonces, doctor Galán, usted fue la evaluadora número 1. Saque su pregunta. Muchas gracias. ¿Qué dice nuestra pregunta? Y es la pregunta número 1. Reconociendo que el funcionamiento, desempeño y participación social de las personas con discapacidad y algunos de sus cuidadores, de acuerdo a su necesidad y característica particular, requieren de dispositivos de asistencia personal o ayudas técnicas, contempladas o no en los planes de beneficios de salud. Y que si bien es cierto, existe un programa del distrito. La pregunta: ¿consideraría la posibilidad
de que una parte en ampliar la gama de productos tecnológicos, dado el alto impacto de los productos como dispositivos de apoyo, así como sobre los recursos asignados a los mismos, devaluados en un 30% en los últimos 4 años. 2 minutos, por favor, para la pregunta. Bueno, muy bien. Primero, antes de responder, quiero hacer un homenaje a Alejandra Salamanca, que es parte de nuestro equipo, es candidata en ese tema y nos ha aceptado a obligar a hablar de ese tema de la discapacidad. Yo le agradezco mucho por eso. Sin lugar a dudas, esos dispositivos y herramientas que pueden cambiar la vida de una persona con discapacidad. Entonces, es crítico trabajar primero con el gobierno nacional, las autoridades nacionales, para garantizar que se amplíe la oferta en términos de los beneficios del sistema de salud. Y en eso pues tengo el compromiso. Pero Bogotá también puede hacer mucho. Bogotá puede trabajar en ese sentido. Vamos a buscar recursos que nos permitan ampliar esa oferta, entendiendo que eso tiene un costo y hay que buscar los recursos para poder lograrlo. Ustedes saben que muchas veces en las campañas, obviamente, es muy fácil prometer cuando uno no cuantifica el impacto que eso tiene. Pero teniendo en cuenta el impacto que un dispositivo y la apuesta más tecnológica que tenemos en el sector salud, que le vamos a apostar a la tecnología en el sector salud para mejorar las condiciones de vida de muchos habitantes de Bogotá, vamos a trabajar para las dos cosas, para que por un lado el sistema de salud amplíe esa oferta, teniendo en cuenta el impacto que eso tiene en la vida de las personas, y que Bogotá también desde el punto de vista de la oferta distrital acompañe, particularmente en el sector, obviamente, del régimen subsidiado, que es donde estamos trabajando principalmente en Bogotá, donde tenemos una responsabilidad, donde está Capital Salud, y donde Bogotá puede aportar además. Lo mencionaba yo en mi pregunta, en la pregunta inicial, y es que el 12% de las personas con discapacidad, según las cifras oficiales, están en pobreza multidimensional. Ahí les podemos llegar, sin lugar a dudas, con una oferta mayor de ese tipo de dispositivos y le vamos a garantizar mayor acceso. Somos conscientes que ese tipo de herramientas le cambian la vida a la persona. En punto. Muchas gracias. La pregunta es la número 18. Dice, teniendo en cuenta la regresión de un 50% del subsidio en el transporte público para las personas con discapacidad del distrito, que es el acuerdo 484 de 2011, ¿cuál sería su compromiso en por lo menos retornar al tope alcanzado al momento de la regresión? Yo creo que este es un tema fundamental y agradezco muchísimo la pregunta, en donde nuevamente nuestra propuesta de inclusión de las personas con discapacidad también trae consigo la inclusión en el espacio público. Y recordemos que el sistema de transporte público de Bogotá es también un habilitador de derechos de todas las personas que habitamos en nuestra ciudad, incluyendo fundamentalmente a las personas con discapacidad. Por consiguiente, está absolutamente clara la necesidad de aplicar al pie de la letra este acuerdo en materia de este subsidio o este descuento a la tarifa de transporte público para las personas con discapacidad. Ya lo que me parece supremamente importante es que necesitamos alinear a Bogotá frente al reconocimiento de la situación de discapacidad con enfoque psicosocial, y tenemos que reformular la necesidad de una certificación biomédica para poder acceder a los beneficios en materia de la política de inclusión de discapacidad que tiene el distrito de Bogotá. Creo que aquí tenemos que ser lo suficientemente claros, en donde ese tipo de certificaciones médicas para poder tener acceso a los beneficios que la política pública del distrito tiene para las personas con discapacidad son discriminatorios en la medida en que en Colombia tenemos un enfoque psicosocial
la discapacidad. Así que nuestro compromiso es cumplir el planteamiento del acuerdo, hacer los descuentos en la tarifa y no exigir esa certificación médica para poder acceder a este derecho. Listo, de nuestra urna de preguntas, vamos a medir cómo están nuestros candidatos en temas de política pública y discapacidad. ¿La quieres leer o te la leo? Si quieren la vida, por favor. Pregunta número 13. ¿Avanzaría como alcalde mayor de Bogotá en el seguimiento al cumplimiento de la normatividad vigente relacionada con la vinculación de personas con discapacidad al empleo público o en que sea real y efectivo el empleo a ese nivel para las personas con discapacidad? Bueno, eso es un tema muy técnico. Yo debo empezar diciendo que lamento el poco avance que ha tenido la expedición de la política pública. Está en el decreto 089 de 2023 y que va a tener un periodo de vigencia de 2023 a 2024. Lo que es acelerar básicamente esta política y concretar lo que es la ley 1618 de esta materia. Sobre eso vemos la circular, el acuerdo 505, expedido básicamente desde el distrito que conforma el sistema distrital de discapacidad y de la Secretaría Técnica de Discapacidad. En esa materia, pues en materia de empleo, yo quiero decir dos cosas. Primero, nosotros vamos a tener una política de subsidio por la rehabilitación. Dos grandes políticas de empleo, además, la macro, que consiste en fomentar el crecimiento. Pero va a haber dos políticas con las que buscamos impactar directamente en la generación. Lo primero, les alcancé a mencionar muy sucintamente la creación de 100.000 empleos públicos para trabajar y particularmente en la economía del cuidado. Y en segundo lugar, vamos a tener un tipo de 60.000 empleos al año en los comercios populares, en la pequeña y mediana empresa, con un subsidio del 20 o del 30% para generación de empleo para jóvenes y también para personas con discapacidad. Yo veo un capítulo para las personas con discapacidad. Entonces, yo creo que eso es un tema esencialmente de voluntad política. Las herramientas, el acuerdo, el decreto y la ley están. Lo que no hay es impulso y voluntad política. Y yo por eso quiero resaltar nuestro compromiso. Y lo hemos hecho con personas y nombres que están directamente representadas en nuestra lista del Consejo. Aquí está Luis Jefferson, que es candidato al Consejo, que es un padre y cuidador. Y también está Diana Jiménez, que está en situación de condición de discapacidad, porque si el otro día nos llevó a un partido de fútbol, y ahorita les cuento la anécdota extraordinaria de que significó básicamente jugar con los ojos vendados. Muchas gracias. ¿La ley o la ley? Listo. Pregunta número 16. ¿Estaría dispuesto a actualizar e implementar los criterios técnicos y administrativos relacionados con los bonos o apoyos económicos para aquellas personas con discapacidad, con alta dependencia funcional y de cuidado, que no pueden desarrollar alguna actividad de generación de ingresos, considerando que se ha quedado rezagados ante los altos índices de inflación, crecimiento de la pobreza en el distrito y los implementados por la nación? O sea, un sí rotundo a esta respuesta, porque entendemos que precisamente esa evaluación que han tenido estos bonos y que se han hecho con unos criterios de hace unos años cuando no existía la pandemia y que no habían sido golpeados después por la posterior inflación que estamos viviendo. Entonces sí hay que hacer una María, dentro de esa caracterización que vamos a hacer, tendríamos que ejecutar unos criterios más válidos, más actuales, para que estas personas también tengan como una recuperación del valor constante de estas ayudas. Porque en este momento realmente lo que están ganando no se justifica y no se comparece con la inflación que estamos viendo. Creo que en mi administración sí tendría una revisión positiva de estos ingresos.
Gracias. Es un complemento frente al tema de inclusión laboral de las personas con discapacidad. Yo creo que es importante que Bogotá avance antes de obligar a las personas a incluirse en el empleo público, es que haga una caracterización y una definición de cuáles son los intereses y las capacidades diferenciales de las personas con discapacidad, para que puedan ser incluidas de forma asertiva, no simplemente por vitrina. Yo tengo una experiencia muy triste cuando llegué a ser director del DANE y Recursos Humanos me mostró rápidamente a 2 personas con discapacidad física que estaban trabajando en el primer piso, cuando en realidad ese trabajo lo pudieran hacer desde la casa. Entonces no puede ser que tomemos las acciones afirmativas simplemente como para sacar pecho y mostrar que tenemos a personas con discapacidad, sino que tenemos que incluirlas desde su esencia, desde sus capacidades diferenciales y promover todas las herramientas de inclusión en ese tema. Que nos pregunten primero para que somos buenos y después se nos dé la oportunidad ahora. Muchas gracias. Y nos contextualiza sobre si es la misma pregunta. En la pregunta que le respondió al doctor Oviedo, yo quiero ir un poco más allá, porque si bien es cierto que aquí hay candidatos que están proponiendo la tarifa cero de Transmilenio, con la que yo tengo que advertirles que no estoy de acuerdo mientras no se haya un estudio técnico, sí hay unos sectores para los que me comprometería, y nadie podría decir que no, porque si están pensando en generalizar la tarifa cero, yo inicialmente, antes de tener esos estudios en la mano para saber cuánto le cuesta al distrito una tarifa cero, yo sí quiero comprometerme con los adultos mayores, con los estudiantes, con las personas con discapacidad y sus cuidadores para que tengan tarifa cero Transmilenio. Excelente. Creo que no una cantidad muy grande en parte demasiado presupuesto y los ya el déficit que tiene hoy el transporte público, pero con estas 3 poblaciones yo sí me quiero comprometer con la tarifa cero Transmilenio. Muchas gracias. Nosotros sabemos que estamos muy cortos de tiempo, porque pues sabemos las agendas que ustedes tienen y sabemos que se tienen que ir, pero quisiéramos hacerles, primero pedirles un compromiso. Tenemos una serie de preguntas del público que no las vamos a alcanzar a hacer, estaban especificadas para cada uno. Si ustedes nos permiten, se las podemos hacer llegar para que a través de nuestras redes sociales las podamos contestar. Muchas gracias y vamos a terminar con la última pregunta cada uno en el orden que están sentados. Mucha suerte. ¿La lees? Igual, dos. El turno es la pregunta 10 y dice así: ¿por qué es importante garantizar la asequibilidad y accesibilidad de productos tecnológicos para la inclusión digital de las personas con discapacidad del distrito? La respuesta es contundente. La tecnología en este momento rompe esas barreras que el entorno social y económico nos brinda a las personas con discapacidad. Necesitamos trabajar en un centro de relevo masivo a través de las herramientas digitales que, por ejemplo, ya ha liderado FENASCOR, para que ninguna barrera de comunicación de las personas con discapacidad. Acción Ciudadana. Importante que todas y todos nos aprestemos al abordaje con los diferentes candidatos, tanto a los consejos municipales, las juntas administradoras locales en las ciudades donde existe esta figura, los candidatos como diputados a las asambleas departamentales y obviamente los candidatos a las alcaldías y a las gobernaciones. Allí tenemos que posicionar el tema de la población de personas con discapacidad. En la segunda parte del programa tomaremos el ejemplo de los 4 candidatos más opcionados a ser el futuro alcalde mayor de Bogotá. No se vayan, ya regresamos. Acción Ciudadana. Hacemos una pausa informativa y ya regresamos. No se desconecte.
En Ciudad al Tacto viajamos a cualquier lugar del mundo y acompañamos a las personas con discapacidad visual para conocer cuáles son los espacios que son accesibles. Ciudad al Tacto, todos los sábados a las 6 de la mañana, domingo y martes a las 6 de la tarde y los jueves a las 2 de la madrugada. En INSI Radio, la radio que nos une, la radio de la discapacidad visual. Ciudad al Tacto. Usted está conectado con INSI Radio. Aquí la va a pasar muy bien. Siga conectado con la mejor programación de la radio incluyente. INSI Radio. En INSI Radio las personas con baja visión tienen un espacio para dialogar sobre su día a día, sus historias, la rehabilitación, sus triunfos y mucho más. Por eso Sandra Malagón y Pedro Andrade nos cuentan sus experiencias de vida y la de sus invitados en Interactuando con la Baja Visión. Conéctese y participe todos los jueves a partir de las 10 de la mañana y a las 7 de la noche. Sábados a las 12 de la medianoche y el domingo a las 12 del mediodía. Interactuando con la Baja Visión. Conozca un nuevo libro todos los viernes a las 8 de la mañana, sábado 6 de la tarde, domingo a las 4 de la mañana y martes a las 4 de la tarde. Letras a ciegas con Sergio González. Un espacio para tocar el mundo a través de la literatura. Numeral, con INSI Radio aprendí. Con INSI Radio aprendí que la discapacidad solo está en la mente y que las personas con discapacidad visual son muy capaces. Gracias INSI Radio por la excelente programación. Queremos saber qué ha aprendido con la emisora incluyente. Envíenos un mensaje de voz al WhatsApp 316-528-1236. 316-528-1236. Numeral, con INSI Radio aprendí. Somos INSI Radio. Y tenemos toda la información inclusiva. El deporte, las leyes, cultura, entretenimiento, las historias de vida, los tips de educación, empleabilidad y mucho más. INSI Radio. Conectando a Colombia y al mundo con la discapacidad visual. Aparece una careta de protección. Mi nombre es Javier, tengo 53 años y no usaba la careta para trabajar. Pólvora. Soy Edgar, tengo 34 años y lo último que vi fue que la mecha se consumió muy rápido. Medicamentos. Soy Ana María, tengo 37 años y me automediqué. Una botella de licor. Soy Mario, tengo 23 años y estoy ciego por beber licor adulterado. Ingrese a www.insi.gov.co. El INSI cuida sus ojos. Acción Ciudadana. Esta es la canción que más me gusta cantar. La canto cada mañana para agradecer la tremenda gentileza del Señor de darme la chance de un nuevo día, es decir, de empezar de nuevo. Este es un nuevo día, nos dice Facundo. Y recordamos la semana anterior, puede ser un gran día, en la voz de Joan Manuel Serrat. Y nosotros tenemos la voz cantante para que ese gran día o ese buen día que nos ofrece la democracia, ese nuevo día, sea de todos los días, sea permanente. De ahí la importancia de nuestra incidencia, de ahí la importancia de nuestros procesos participativos, de ahí la importancia de tener claro que vamos a formular el plan de desarrollo con esas autoridades en todos los 1.103 municipios de la República de Colombia. Acá en Bogotá, con estos 4 candidatos que hemos invitado a este foro y que estamos trayendo para ustedes, tendremos la posibilidad en esta segunda parte del programa de reafianzar ese compromiso para adelantar con ellos la agenda pública y ahí muy bien posicionado el tema de las personas con discapacidad, sus familias, cuidadoras y cuidadores.
Continuamos. Acción Ciudadana. Una bandera de comunicación de las personas con discapacidad auditiva con el distrito. Asimismo, todo el software que existe para la población que tiene discapacidad visual y discapacidad auditiva severa, que nos permite tener percepciones y sentimientos de la música, del cine, a partir de tecnologías contundentes que permiten la inclusión del conocimiento, la cultura y sobre todo el desarrollo científico es fundamental. No vamos a escatimar esfuerzos y vamos a promover que las estrategias de responsabilidad social corporativa de las empresas de tecnología que hacen presencia en Bogotá se concentren en garantizar el acceso a estas herramientas digitales de inclusión para personas con discapacidad, pero también vamos a hacer un enfoque prioritario por algunas localidades en donde recuerden que en la localidad de Bosa tenemos la mayor prevalencia de hogares en los que reside al menos una persona con discapacidad, localidad en donde tenemos la peor calidad de acceso a internet en la ciudad, en donde necesitamos que las acciones afirmativas de las políticas y de las acciones, no solo del sector público, sino también del sector privado, sean una realidad en favor de las personas con discapacidad. Así que nuestro compromiso con la tecnología es pleno en esa respuesta que estamos planteando y agradecemos a todos ustedes la oportunidad de recibir este mensaje tan importante en donde estamos comprometidos como candidatos con discapacidad a que las acciones afirmativas del distrito sean plenas para las personas con discapacidad en Bogotá. Muchas gracias. Que cuando vayamos a un espacio de esos que tiene que ser inclusivo, incluyente, tengamos los ajustes razonables. No, nos tocó contratar a nosotros el intérprete de lenguas porque desde la Secretaría Técnica no nos lo prestaron, entonces son cosas que podemos ir mirando al próximo alcalde. No voy a mirar a nadie, pero los miro a todos. Doña ¿la lee o la leo? Que las preguntas sean para todos, para que todos nos den su opinión. Teniendo en cuenta que en la población con discapacidad existen algunas personas con mayores niveles de dificultad para el desempeño de las actividades de la vida diaria, ¿qué acciones considera puede desarrollar para que se mejoren las acciones de atención en salud en las modalidades domiciliaria y la telemedicina? Bueno, ya en la pregunta anterior me referí un poco a este tema, que hablábamos de cómo, claro, efectivamente, algunos sectores de la población con discapacidad tienen mayores dificultades de desplazamiento y eso tiene una implicación en la posibilidad de acceder a atención en salud. Ustedes saben que Bogotá tiene el grueso de su oferta de salud está concentrado en el norte y en el nororiente de Bogotá y eso implica una gran dificultad para toda la población, pero como ocurre en muchos casos particularmente para ciertas poblaciones y evidentemente una es la población con discapacidad, no solamente es el reto de desplazarse para cada ciudadano, sino que, como les decía, Transmilenio no está adecuado, el sistema de transporte no está adecuado, las estaciones de Transmilenio no están adecuadas y eso implica una mayor dificultad. Entonces le vamos a apostar a que el tema de la telemedicina sea una herramienta muy promovida por parte del distrito. Le vamos a apostar también a que las herramientas de atención primaria de salud, nuestros equipos de salud en el territorio también tengan la posibilidad, por ejemplo, de llegar a esas poblaciones y avanzar en lo que tiene que ver con la certificación. Tal vez cuando yo hablaba de ese tema, solo 33.000 personas certificadas con discapacidad en Bogotá, cuando sabemos que la población es 10 o 20 veces mayor que eso. Entonces, con esas herramientas les vamos a llegar a esas poblaciones, vamos a trabajar con ellas. Y quería mencionar un tema, los segundos que me queda importante. Esta ciudad es muy hostil con algunas poblaciones, y particularmente lo es con la población con discapacidad. Y lo es, por ejemplo, porque en las encuestas que hemos conocido, la población con discapacidad se siente discriminada permanentemente, inclusive dentro de su propia familia. Entonces ahí vamos a trabajar, porque entendemos lo que significa para una persona con discapacidad enfrentar esos retos en su familia, en el acceso al trabajo, en el acceso a la educación, en el desplazamiento. En la vivienda también, sin lugar a dudas. Esta ciudad tiene que sanar esa retórica. Muchas gracias.
Bueno, su gobierno desarrollaría mayores acciones en relación con la atención integral a las personas con discapacidad que se encuentren en alto grado de vulnerabilidad o necesidades básicas insatisfechas para cualquier momento del curso de vida, de forma institucional o no, institucionalizada o no, de manera territorial, en especial para las personas con mayor dependencia, en el entendido que la familia hace parte de esas respuestas. Bueno, dos cosas. Lo primero es que vamos a hacer una transformación muy importante de la calidad del servicio de salud que se ofrece en Bogotá. Bogotá, a diferencia de otras entidades territoriales, tiene su propia EPS, en este caso Capital Salud, con la que vamos a empezar a hacer muy profundas transformaciones. Vamos a hacer una auditoría muy estricta a los tiempos de atención y otorgamiento de citas con médicos especialistas. En un momento presenté un proyecto de ley muy poderoso con unos indicadores que establecían términos perentorios para obtener citas con especialistas, particularmente para personas, adultos mayores, para madres gestantes y personas con discapacidad. Eso lo vamos a retomar, vamos a auditar y vamos a monitorear los tiempos de otorgamiento de esas citas. Segundo, para las personas con mayor grado, llamémoslo así, de discapacidad, naturalmente que es necesario llevarles directamente a su hogar los medicamentos. Muchas personas en grado medio o grado alto tienen que desplazarse, tienen que exigirle o pedirle a sus cuidadores que vayan básicamente a reclamar sus medicamentos. Nosotros vamos a desarrollar a través de una alianza público-privada la entrega directa en el hogar de los medicamentos, que es uno de los sufrimientos más grandes para los adultos mayores o más difíciles para las personas con discapacidad, que es ir a buscar sus medicamentos a determinadas farmacias o puntos de entrega. Y en tercer lugar, nuestra política de cero hambre. Aquí el 23% de los hogares no comen 3 veces al día. Toda la política hasta ahora desarrollada ha sido básicamente crear o construir comedores comunitarios para que la gente vaya al comedor comunitario. Nuestra política no va a suprimir los comedores comunitarios, pero nuestra política va a ser algo que es muy innovador, que he visto que se ha desarrollado muy bien en el sur de Brasil, y es que vamos a llevar directamente al hogar alimentos que son hortalizas, frutas, porque gratis no se entrega nada, reciclaje. Con eso vamos a combatir el hambre y vamos a reciclar y vamos a financiar este programa. Muchas gracias. Sí, es que no tengo dónde guardar. Pregunta número 2. Dice, para garantizar el derecho a la información y comunicación de las personas con discapacidad del distrito, promovería una mayor vigilancia, seguimiento y control al cumplimiento de las normas técnicas vigentes para la accesibilidad y ajustes razonables en las páginas web de entidades e instituciones públicas centralizadas y descentralizadas del Distrito Capital, y mediante qué mecanismo o estrategia. Esto tiene que ver mucho con una propuesta de gobierno digital que tenemos nosotros, y es que el acceso fácil de la información de todos los estamentos del distrito, de todas las organizaciones, institutos, secretarías del distrito, también se dé desde el punto de vista para las personas con discapacidad. Por ejemplo, hoy una persona invidente no puede acceder a ese servicio. Entonces tendríamos que hacerlo muy incluyente. Y yo aquí voy un poquito más allá, y es que estamos fomentando para que en este cuatrenio, en esta administración, los medios alternativos, las emisoras comunitarias, los periódicos digitales alternativos y comunitarios también tengan una fuerte participación de personas con discapacidad. Esto les permite expresarse a la vez de tener un sustento, porque dentro de los proyectos que tenemos de la administración está también tener un soporte económico para los medios alternativos que se han constituido hoy en un contrapeso a la tergiversación, a los fake news, a la manipulación que vienen a veces de algunos medios masivos de información. Pero lo que tiene que ver con la pregunta, es decir, que haya un acceso fácil de las personas con discapacidad a toda la información, desde la contratación, toda la información del distrito, vamos a poner todo nuestro empeño
para que esas páginas digitales tengan una manera de comunicarse muy fácil con las personas con discapacidad. Y aquí yo quiero hacer un énfasis muy rápido, y es que dentro de nuestro programa tenemos unos centros de innovación local que se llaman SIM, al que les queremos facilitar el acceso a las personas con discapacidad. Desde ahí pueden hacer emprendimientos de innovación, por ejemplo. Y nosotros queremos que las manzanas del cuidado, que yo siento que obviamente son un gran programa que queremos continuar, que las manzanas del cuidado también se adapten más a las personas con discapacidad por todo donde están. No solamente para cuidarlas, y también para facilitarle la vida a los cuidadores de las personas con discapacidad, sino que en estas nuevas 20 manzanas del cuidado que queremos crear haya más fácil acceso para las personas con discapacidad. Muchas gracias. De los 4 candidatos me acaban de pasar las personas que hicieron posible esta mesa, y son a este foro, son la Mesa y Red Distrital de Discapacidad Ampliada, de la cual hacen parte consejeros locales y distritales de discapacidad, de planeación, de cultura y deporte, el periódico Proclama, la emisora Urdimbre, organizaciones y redes de personas con discapacidad y cuidadores. Es algo que me acaban de pasar. Porque como se dieron cuenta, nosotros somos personas que queremos escucharlos y tenerlos aquí. Sabemos que se tienen que ir, pero queremos terminar diciéndoles que la discapacidad es un espejo en el que nadie se quiere mirar. Pero cuando uno se ve en ese espejo, es cuando ya efectivamente vemos cómo podemos hacer cambios significativos. Queremos que la discapacidad sea vista con cabeza y corazón. Queremos caminar seguros en Bogotá. La discapacidad quiere caminar segura. Queremos vivir una Bogotá de verdad, con las personas con discapacidad, y tenemos que recibir personas con discapacidad. Esta es la mesa institucional de discapacidad. Les queremos dar la última vez el micrófono para que encostados a cuando nos digan por qué tenemos que votar con ustedes. En el orden que quieran. Si quieren de aquí para allá. Yo al comienzo les dije que me sentía con vergüenza de venir a pedir un voto a un sector con el que nunca hemos estado trabajando. Lo que les pido es que nos den el compás de espera, cualquiera que sea de los que estamos aquí, alcalde, para saber si cumplimos estas cosas que estamos hablando hoy. De modo pues que me siento de verdad impedido moralmente para hacer política electoral con una población tan sufrida, tan abandonada, tan discriminada. De modo pues que yo les pediría que esperen a ver si fuimos capaces de cumplir estas cosas, estos compromisos que hicimos hoy aquí delante de ustedes. Gracias. Lo que mencioné cuando empezamos este conversatorio tan interesante es que definitivamente no existen discapacitados. La discapacidad no es una limitante ni una situación que pueda limitar el acceso a los derechos. Lo digo de corazón porque el otro día con la candidata Diana Jiménez fui a un partido de fútbol y me vendaron los ojos. Yo jugaba con personas, básicamente con discapacidad visual, y me pusieron a jugar fútbol con los ojos vendados. Y ahí entendí la cantidad de limitaciones que yo tengo frente a la persona que tiene la discapacidad visual. Y yo quedé impresionado por su talento, por la capacidad de esos jugadores de fútbol que tienen la discapacidad visual para ubicarse, su capacidad para situarse, su capacidad espacial, su capacidad para guiarse básicamente por el sonido, para acercarse al sonido del balón, para acercarse al arco. Yo fui arquero sin la venda, y no se imaginan el golazo que me metieron tan bravo por la habilidad de esos deportistas. Ahí entendí que no hay personas discapacitadas. Eso no existe. Y lo que necesitan las personas que están en situación con una discapacidad es que se les dé básicamente los medios y los recursos
para desarrollar todo eso aquello que tienen en su interior, todos esos sueños y todos esos talentos. Y que un deber para un gran cambio es darle los medios y los recursos para que sean todo eso aquello que añoran y sueñan con ser. Ese es mi compromiso y lo entendí muy bien en ese partido. Muchas gracias. Bueno, primero quiero agradecer mucho que hayan convocado este foro, este espacio. Yo debo decir que sí es importante que los candidatos a la alcaldía hablemos de este tema y nos comprometamos. Sí es importante. Es un tema muy, muy relevante. Como les decía, para mí la forma como una ciudad le garantiza los derechos a la población con discapacidad refleja realmente qué significa esa ciudad. Y nosotros evidentemente no le garantizamos como ciudad los derechos a la población con discapacidad. Y tenemos que actuar frente a eso. Ahora, yo no prometo que vamos a resolver todos los problemas. No, es decir que vamos a resolver todo en 4 años, pues realmente es un error, es un engaño. Infortunadamente, la población con discapacidad, como muchas otras poblaciones en Bogotá, han sido víctimas de eso, de engaño, promesas vacías. Y yo creo que Bogotá tiene que tomar una decisión este 29 de octubre importante. Si esas promesas vacías se imponen, o si nosotros logramos una luz de esperanza para enfrentar los problemas de manera efectiva, en equipo, en comunidad, con diálogo, entendiendo las problemáticas, con propuestas viables, con base en la evidencia. La verdad para mí es lo más importante y es lo que tenemos que recuperar para que se recupere la confianza. La confianza tenemos que recuperar que se perdió en esta ciudad. Hoy la gente está con miedo, angustiada, preocupada, permanentemente, y particularmente una población como la población con discapacidad vive con angustia y con sufrimiento permanente. La ciudad tiene que actuar frente a eso y el gobierno tiene que liderar esa actuación. Y ese es mi compromiso. Hacia actuar si me dirijo como su alcalde. Muchas gracias. Yo, madre de una hija en condición de discapacidad mental, autista con retardo mental grave, quiero saber, porque lógicamente los discapacitados físicos son los que pueden trabajar, pero nuestros discapacitados mentales no. Entonces quiero saber, ¿ustedes qué proponen para nuestra población? Y bueno, la suerte, yo sé que van a recordar mi siempre, la suerte me acompaña también, porque eso quería precisamente hablar. Las personas con discapacidad, yo entiendo el mensaje de Rodrigo, que la discapacidad es un tema que se vea, no es un tema necesariamente biomédico, ¿sí? Pero las personas con discapacidad existimos, ¿sí? Y algo que cualquier situación de discapacidad, sea física o cognitiva, nadie nos quita es la cabeza y el corazón. Y nosotros queremos que Bogotá resuelva los problemas de nuestra ciudad con cabeza, con corazón, y sobre todo que podamos entender verdaderamente cómo las personas con discapacidad cognitiva tienen o pueden desarrollar capacidades diferenciales para que puedan ser incluidas en el mercado laboral. Aquí hay casos maravillosos, como por ejemplo una agencia de publicidad famosa a nivel global que se llama la Casa de Paglota, que está en Medellín, donde todos sus especialistas en sexo son personas con síndrome de Down. Entonces, aquí hay oportunidades y eso es lo que nosotros queremos hacer. Nosotros queremos gobernar la ciudad basadas en evidencias, en tanta carrera y sobre todo reconociendo que si somos visibles como lo somos parcialmente a través de las estadísticas, tenemos que comenzar a trabajar por lo que tenemos ya. Tenemos que lograr que la esperanza en Bogotá suceda con la certeza
de que las acciones afirmativas para las personas con discapacidad sean una realidad no solo desde la perspectiva pública, sino también desde la perspectiva privada, porque tenemos al sistema educativo de educación básica y media privada todavía pensando que la discapacidad es un problema de salud, algo que no puede suceder en una ciudad diversa como Bogotá. Así que como persona con discapacidad, con un enfoque diferencial, estoy convencido que tenemos la posibilidad de hacer realidad las acciones afirmativas de las personas con discapacidad. Muchas gracias. Este es el foro de los derechos de las personas con discapacidad. Pues se nos sale, yo sé que ustedes se tienen que ir, no sé si alcancemos, si lo haces súper sucinto, 30 segundos, listo. Vale la pena que le contestemos a la señora que se tomó la palabra para hacer un reclamo válido. Mire, cuando la discapacidad ya no tiene... ¿Por qué no van a hablar? O sea, quería decirle, cuando la discapacidad ya no tiene reversa, Le estamos dando la las palabra a políticas públicas, para responderle a la señora, las políticas públicas, los subsidios, las ayudas tienen que recaer sobre el cuidador o la cuidadora de esa persona. Yo lo haría directamente sobre esa persona, porque si ya la persona con esa discapacidad no tiene un margen de recuperación, la cuidadora, que en su mayoría son mujeres, que pierden su independencia económica, que tienen que limitarse dentro de la casa y que la sociedad condena al cuidado sin ninguna remuneración, esas políticas públicas tienen que caer sobre los cuidadores. La mayoría somos de tercera edad y estamos en pobreza. Muchas gracias. Y ellos están comprometidos totalmente a que les vamos a hacer llegar estas bolsas que tienen las preguntas para que cada uno la conteste. Desde la música distrital de discapacidad, gracias totales, gracias por estar aquí y gracias por hacer este paciente. Bienvenidos, muchas gracias. Acción Ciudadana. Invitándoles para el próximo fin de semana, donde tendremos oportunidad con unos invitados muy especiales de hacer la evaluación y generar la ruta que tenemos que adelantar para lograr una mayor incidencia, reiterándoles esa invitación muy fraterna para que no se pierdan el próximo programa. Me despido con mis agradecimientos al doctor Carlos Alberto Parra Duzán, director general del INSI, que propicia este espacio para nuestros procesos de construcción de ciudadanía, a Adriana Pardo, coordinadora de INSI Radio, y hoy a Camilo Garnica, que ha hecho una fantástica producción. Me despido, reitero, con un fuerte abrazo fraterno, cariñoso para todas y todos. Hasta nuestro próximo encuentro. ¡Chao, chao! Para reír, para volver a ser feliz. Tres, dos, uno. Al aire. Acción Ciudadana. Todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana en INSI Radio. Trabajamos juntos por el reconocimiento y la garantía de los derechos de las personas con discapacidad visual. Participe. @INSI_radio. INSI Radio. Una forma diferente de ver el mundo.